Bien, amigos de RioVirtualDoc.cl, hoy vamos a realizar nuestra primera excursión a los salares. Entonces, la primera vez vamos a llegar un poquito más arriba. Si vamos a partir en Copiapó en 390 metros de altitud, vamos a llegar en esa excursión a un máximo de más de 4.400 metros. Entonces hay que tener precaución por esa situación. El Camino Internacional en su comienzo ya muestra una cantidad no menor en paradas. Serían hitos históricos o simplemente paisaje excepcional. Pero ahí pasamos rápido con el objetivo avanzar hacia arriba. La famosa posada en la quebrada Paipote, la bifurcación donde el camino a Santa Rosa y la Coipa Maricunga se bifurcan. Excelente. En la puerta, el valle bifurca. El valle a la derecha hacia el sur sigue quebrada Paipote y llega también a los salares, pero por Cuesta Maricunga y Laguna Santa Rosa. Hoy vamos a seguir Camino Internacional, Quebrada San Andrés, para llegar a la Cuesta Corocero y Salar de Maricunga. Un par de kilómetros pasado por la puerta inicia la subida El Salto. Un tramo bastante complejo. El camino literalmente incrustado en las roquerías, solamente una pista y de mal estado además. Pero un paisaje único y en una forma es tan increíble, hermoso, subiendo este barranco profundo, pero con máxima precaución. A causa de ese tramo, el camino histórico más importante subió por Escorial, Las Juntas y Portezuelo Maricunga. Era un poco más fácil llegar a Maricunga. Pero actualmente el camino por Salto y Corocero es un poco más popular, más por la mina La Coipa y Cancán, y por la ubicación del complejo de aduanas en el Salar de Maricunga, que se ubica en directa continuación del Camino Internacional. Ahora aquí en El Salto. El Salto es, claro, un accidente morfológico bastante pronunciado. Bueno, aquí El Salto más o menos alcanza un desnivel entre 1.500 metros hasta 2.000 metros. Es bastante impresionante y ahí uno entiende por qué capaz este camino, que es actualmente el Camino Internacional, no era mucho tiempo, no era el camino principal, porque claro, este tramo acá es bastante complejo y todavía hoy, después de lluvias, bastante particular. Aquí andan buses, aquí andan camiones, todo para las minas, La Coipa y Cancán.
La quebrada iniciando del Salto se llama San Andrés. En 2.400 metros de altitud se encuentra San Andrés, habitada por comunidades Coya. Un sector verde con ganadería y con agua bien abundante. Una vegetación de tipo andino, de altura, 2.500 metros ya se nota, pero la cantidad de agua es bastante abundante y realmente un sector para descansar. Aquí en 3.200 metros de altura, en kilómetro 130 en el camino internacional, llegamos a la empalme, a la mina La Coipa. Bueno, ahí uno nota el sector es sector minero. Aquí estamos cerca de la famosa, ya hay que decirlo, la famosa mina La Coipa, una mina de plata oro epitermal, una de las primeras. Bueno, la primera era el hueso, si no me recuerdo bien, pero rápidamente se habilitó la Coipa también, una mina muy rica epitermal en plata oro. Aquí está la entrada al campamento. Pasamos por la mina La Coipa, en una altura entre 3.200 metros hasta 4.000 metros. Ese depósito epitermal de plata y oro se descubrió en los fines de los años 70, con fuertes actividades de prospección y exploración en los años 80. La operación empezó fines de los años 80. Cabe mencionar, antes ya era un distrito minero histórico aquí, que todavía se refleja en las ruinas de una mina de azufre. Bien, avanzando, aquí en kilómetro 144, donde la mina Puro, la mina de azufre, es hediondo acá, hay que reconocer eso. Dice aquí, bueno, estamos ahí en 3.600, 3.700 metros de altitud, y hay que decir, aquí estaba siempre un sector minero. Aquí, antes de la Coipa, por supuesto, estamos hablando de una mina de azufre. Ya la temperatura es considerablemente más bajo, en esta altura el viento es fuerte, y ahí veamos un poco las instalaciones antiguas de la mina de azufre, la mina Rosero. Esta mina de azufre era bien importante porque azufre obviamente es un recurso clave en la producción, por ejemplo, de gomas, de neumáticos y de muchas más cosas. Y aquí, como hay volcanismo, más o menos de Mioceno todavía, ¿no? Pero no había azufre, digamos, presencia de azufre. Vamos a ver ahí, ¿no? Tenemos una muestra hedionda así, ¿no? Hediondo, yo mis manos, típico azufre amarillo, bien bonito ahí con cristales, ¿no? Para la colección, esta muestra siempre va a recordar a ustedes a esta salida, porque el olor está en todo el sector. Bueno, azufre un recurso no metálico, por si acaso, ¿no? Aquí las instalaciones. Se nota la altura ahora un poquito, yo por lo menos caminando se puede, no es tanto
tan dramático tampoco, ¿no? Pero algo ya se nota que el cansancio es más rápido, ¿no? Ahí están las instalaciones de la mina, ahí estaba la máquina. Arriba lo sacaron. Ja, aquí la cuesta Corocero, Santa se comporta 7 hasta ahora. 7. Anda bien con fuerza y eso todo en este paisaje único, en este cuesta que en realidad no es fácil, que ya necesita un poco más esfuerzo, un poco más desafiante aquí en la cuesta Corocero, en la precordillera de la región de Atacama, llegando al salar de Maricunga. Bien, aquí para agregar en 4.300, 4.400 metros de altitud, tengo ahora 13 grados, no es tan bajo por si acaso por esta altitud. Además, un viento moderado, se nota capaz el micrófono aquí de la GoPro y mi estado de salud no tan mal. Bueno, se siente la altura acá, eso sí, ¿no? Pero no tan fuerte. Yo pensaba más, yo tenía ya momentos más desagradables. Hoy día no me toca fuerte la puna, hay que cuidarse, sí. Ahora, bueno, un maratón no era posible, no es posible, pero bien, se nota, pero no tanto como esperado, ¿no? Pero ojo, si hay un problema bajando al tiro en la forma inmediata, dolor de cabeza o algo así, eso sí hay que tener bastante respeto de la puna y de la altura. Bien, vamos a seguir ahora hacia al otro lado, hacia el salar. Bajando a la depresión de los salares significa desde 4.300 metros vamos a llegar a 3.800 metros, más o menos. En la bajada hay un riachuelo donde con suerte se puede observar guanacos y vicuñas. Vicuñas son parientes de los guanacos, pertenecen al grupo de las llamas y tienen una excelente adaptación a las alturas. Son un poco más pequeñas que los guanacos y tienen una cabeza un poco más corta. Una manada no menor de guanacos aquí en la bajada hacia el salar.
ahora el Salar de Maricunga. El Salar de Maricunga es el salar más ubicado al sur, entonces el último salar en esta cadena, en este grupo de salares del norte de Chile. Se nota eso, la cantidad de agua ya está mayor, ¿no? El salar no es, digamos, el más bonito por eso, como es el último. Eso tiene varias razones. Una es geomorfológica. Aquí hay cuencas endoreicas, ¿no? Cuencas que significa que no tienen salida al mar, el agua se queda estancada, y lo otro es, claro, el clima árido, que la evaporación es mayor o igual o mayor que el caudal que llega a esta cuenca. Entonces la cuenca mantiene su nivel, principalmente no se rellena y tampoco se seca, y claro, el agua que se evapora es agua pura, es agua destilada al fondo, que no puede tener sales, ninguna forma de sal, y claro, todas las sales deben precipitarse y quedarse aquí en este salar. Vamos a ver eso aquí en el Salar de Maricunga. Aquí en pleno Salar de Maricunga. Llegamos al Salar de Maricunga en 3.760 metros de altitud, en el punto más bajo del camino. Desde Copiapó son 160 kilómetros de distancia vial. Como ya mencionado, es una cuenca endoreica. No tiene salida natural al mar. Toda agua que entra aquí se acumula aquí y tiene solamente una posibilidad de salida, la evaporación. Es decir, aquí sale solamente agua pura, casi como agua destilada, como vapor. Vapor de evaporación. No puede llevar sales, solamente se lleva agua. Entonces, poco a poco, durante los millones de años, se acumuló una cantidad no menor de sales de diferentes tipos. Así también sales del litio. El volcán Copiapó, por si acaso, se encuentra casi en 60 kilómetros de distancia. En los tiempos de 1890, el Salar de Maricunga ya tenía interés minero por los boratos y simplemente salinas. El mapa de San Román 1892 muestra 8 grupos de salinas. El Salar de Maricunga cubre una superficie de 145 kilómetros cuadrados, 28 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, en su parte más extensas, con una altitud promedio de alrededor de 3.750 metros. El salar está conectado con la laguna Santa Rosa. Como la cantidad de precipitaciones alcanza en estas latitudes valores elevados y la evaporación de agua por el sol no es tan fuerte, la formación de salares en estas latitudes es bien restringida. Entonces es un salar bien especial, con un equilibrio bien al límite, de acuerdo de su ubicación geográfica. También hay que mencionar que la llanura de depresión de los salares termina aquí, algunos 100 kilómetros hacia el sur. Bien, ahora a la vuelta. Son casi 170 kilómetros a Copiapó, entonces hay que llevar suficiente benzina, ida y vuelta 340 kilómetros o un poco más. Cada tramo a lo menos demora 3 horas puro viaje. Los caminos pavimentados en excelente estado pueden ser engañosos. Existen baches y lomos que aparecieron del nada. Vamos a realizar una pausa en El Salto.
donde la luz de atardecer tiene un carácter único. Bien, amigos de riovirtual.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.